Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Tal y como se lo dije antes de la pausa, hoy es noche de jueves, jueves de opinión, con el diputado y coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federal, Rubén Moreira. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy bien, pues agradeciendo tu llamada y listos para platicar contigo y tu auditorio. Gracias, diputado. Oiga, quiero tocar primeramente esta noche con usted el tema que pues dio mucho de qué hablar. Y es imposible no tocar este punto de opinión para usted. Me refiero a lo que ocurrió con el despido y el atrinchamiento que tuvo Marx Arriaga allá en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué opinión le merece todo este circo, todo esto que ocurrió recientemente con este personaje aquí en nuestro país, don Rubén? Pues mira, es lamentable, pero es la muestra de lo que está aconteciendo en el país. Pues no es un hecho aislado. Vimos la semana pasada el tema del salón de belleza, los pleitos que trae Morena unos contra otros. Este bestseller, pues que se vendió en menos de 24 horas toda la edición, 10,000 libros de Julio Scherer, las dificultades que tienen Morena y sus aliados y las frivolidades que empiezan a avanzar. Este caso que vemos del señor Marx Arriaga, pues es de frivolidades, de una persona que se cree dueña de la educación, dueño de los libros de texto, y que además se siente, pues, que él puede, como dicen los chavos, de todas, ¿no? Y es bastante lamentable. Así es, y si nos vamos en orden en la cronología de hechos, diputado, pues primero haciendo el teatrito, diciendo, a ver, arrésteme oficial, aquí estoy, termine de hacer bien su trabajo, y luego camina a su oficina, y de ahí nadie lo saca, se sienta y se pone a hacer una transmisión por más de 100 horas. ¿Qué opinión le merece eso, diputado? Pues mira, lo voy a decir con una palabra, de locura, ¿no? Es alguien que, como todos nosotros, pues hemos tenido un trabajo, pero él cree que ese trabajo se convierte en su propiedad. Y él, en un gesto pues de algo de locura, se asume como el salvador de México, como el dueño de la verdad y como alguien que no puede ser cuestionado. Además es una especie de heredero, entre comillas, heredero de un legado pues muy dudoso, que es el de López Obrador. Ahora, ¿qué me preocupa, Víctor? Que si él así es en su día a día, pues ¿qué habrá puesto en los libros de texto? Yo creo que se tienen que revisar todos. Y no dejar de decir que la educación es un tema del Estado mexicano, por lo tanto, de interés de todos, no de un gobierno. Y los padres de familia tienen que opinar y se tienen que respetar la pluralidad de un país y no se puede polarizar. Entonces, un tipo que se empieza a pelear con esas actitudes, entre ellos, pues ¿qué habrá puesto en los libros de texto y cuál será la seriedad? Pues habría que revisarlo, ¿no? Claro, y además es muy evidente pues esta tendencia socialista, salió después de varios días atrincherado, pues sale de su oficina después de que le hacen firmar su renuncia, sale muy abrazado de su cuadro de Marx. Pues déjame te cuento que cuando yo fui a la primaria, hubo un cambio en los libros de texto y por primera vez se habla pues del socialismo, se pone las ideas de Marx, entre otros, de Engels, pero como una tarea de estudio, no como un dogma. Exacto. El problema es que estos personajes asumen el conocimiento como dogmas, y pues pues debe ser siempre cuestionado, y debe ser siempre valorado, y debe ser siempre crítico, no como lo vimos a él, ¿verdad? Como si fuera un dios. Pues esto está muy mal, ¿no? Porque entonces no hay un pensamiento crítico que ellos mismos dicen que están haciendo, ¿eh? Ahora, hay que recordar que en los libros de texto se eliminaron muchos de los contenidos de matemáticas, se eliminaron muchos de los contenidos de español. Por eso nosotros sugeríamos una comisión independiente que evaluara esos textos y que hiciéramos una gran evaluación de cómo está el sistema educativo de nuestro país, porque no hay un bien más grande que la educación.
fíjate, yo lo aprendí. Pues, ¿cuál es la obra más grande que puede hacer y más duradera que puede hacer un gobernante? Pues si pavimentas una calle va a durar unos 2, 3 años. Si haces un gran edificio, pues si tienes suerte, 50 años. Pero si educas bien a un muchacho que tiene 6 años y con el promedio de vida que hoy tenemos llega a los 90 años, pues es una inversión de 85 años. Entonces no puede ser o estar en manos de un loco como este. Así es. Oiga, diputado, y en este mismo tenor, luego de este atrinchamiento que se da por parte de Marx Arriaga, luego se da a conocer que pues antes de que le pidieran la renuncia, pues le habían ofrecido una embajada, no han dado a conocer a dónde se lo habían dado, pero que le habían ofrecido una embajada. ¿Y qué opinión le merece de que ahora aparecen las embajadas como un premio de consolación para quien le es incómodo en algún puesto público, diputado? Es condenable. Mira, el mundo está viviendo días de mucha tensión y por lo tanto los países requieren a las mejores personas en el área diplomática, ¿no? ¿Y qué nos sucede a nosotros? Pues que mandamos gente, que han cooptado, 2, que no saben qué hacer con ellos, 3, pues estos impresentables, y esto pues es muy 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 lamentable, muy lamentable. Como es lamentable también pues la imposibilidad de hacer una evaluación de todo lo que está sucediendo en el sector educativo. Así es. Oiga, y finalmente en este tema, diputado, pues ¿cómo calificaría pues la reacción incluso de la Presidenta de la República al decir que no fueron las formas para correr a Marx y que pues sí, efectivamente ella le había dicho a Mario Delgado que le ofreciera una embajada? ¿Qué opinión le merece? Porque incluso todavía la Presidenta de la República dijo que a esos libros no se les va a mover ni una coma, solamente removieron al titular. Pues déjame te cuento que es muy lamentable, ¿no?, esa afirmación, pero fíjate que la subsecretaria de Educación Básica, es decir, la responsable en todo el país de que los muchachos aprendan, estoy simplificando, le envió una serie de observaciones, muchas observaciones de lo mal que estaban los libros. Y yo viendo algunas de ellas descubrí otras. Por ejemplo, por ahí dice, en el desierto de Chihuahua, fíjate que yo soy de Coahuila, el desierto chihuahuense es el nombre que recibe esta condición geográfica en donde está Chihuahua y Coahuila, desierto chihuahuense. Entonces ese tipo de cosas, si no se van aclarando en el jovencito, en el niño, pues las distorsiones que suceden al futuro, pues son terribles, y para eso se requiere no un militante político, sino un pedagogo. Claro. A lo mejor para ti o para mí, que nos digan, fíjate que Benito Juárez firmó los tratados de Maclean Ocampo, en el cual sería parte del territorio mexicano de Estados Unidos, pues merezca explicaciones de muchos tipos. Pero si eso se lo decimos a un muchachito de 6 años o de 7 años, pues tal vez no entienda de qué se trata y genera una distorsión en él. Por eso requerimos pedagogos, especialistas en didáctica, maestros, gente frente al aula, psicólogos, pues que vayan viendo las características de los contenidos, la edad para hacerlo y la orientación de los mismos. Y aquí pues tenemos unos papanatas, pero Marx Arriaga, que hacen libros. A ver, su misma subsecretaria le dice, oiga, tiene usted todos sus errores, y el señor dice que no los va a cambiar. Y entonces, pues que no se sale de su oficina. Pues oye, esto es de risa, ¿no? Así es. Oiga, y en este sentido, ¿no se requiere una nueva reforma educativa pues para hacer todos estos cambios? Yo creo que México requiere una amplia reflexión sobre educación. Y te digo, hay una diferencia entre las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Una política de gobierno es producto del que gana una elección. Sí, pero no es vista a largo plazo, no es vista pensando en todos. Aquí requerimos una política de Estado, que es distinto, donde quepamos los católicos, los no católicos, los del sur, los del norte, donde fijemos objetivos, por ejemplo, la unidad nacional, por ejemplo, el avance de la ciencia, cosas de este tipo, ¿no? El dominio perfecto del español. No, lo que vemos aquí pues es un champurrado de un hombre frustrado que mal leyó libros
pues que no se pueden aplicar a nuestra realidad. Yo tuve la oportunidad de estudiar pedagogía. Pues seguramente él leyó a Paulo Freire. Sí, pero Paulo Freire sacado de contexto puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, pues esto nos pasa por esta bola de improvisados, pero hay que decirlo, también la mayor parte de la población votó por ellos. Pues sí, lamentablemente así fue. Oiga, diputado, y hablando de votación, hablando de eso y cambiando de tema, pues ¿cómo va la reforma electoral? ¿Ya les llegó? ¿Ya la van a revisar? ¿Cómo va el proceso? Cuéntenos, diputado. Hoy por la mañana la presidenta de la República dijo que llegaba el martes. Ayer se filtró un documento que pues nos delata o nos deja ver el peligro de lo que viene. Primero, la improvisación. Segundo, porque parece que solamente van a enviar lo que es la reforma constitucional y no el paquete de leyes secundarias. Sería la primera vez en la historia moderna de México que eso pase. Tercero, porque tiene una vena, un filón en el cual tratan de atrapar ya completamente al órgano electoral, de disminuir los partidos y de usar de nueva cuenta acordeones, fíjate. Si uno revisa bien cómo sería el sistema de votación, va a ser con acordeones. Entonces tenemos una ley Maduro al son del acordeón. Híjole, pues sí se ve complicado y bastante preocupante el asunto, diputado. Pues sí, y la semana empieza también muy fuerte, porque tendremos en Cámara de Diputados el tema de la semana de 40 horas, que ni es lo que se promete, pero que sí puede ocasionar problemas tanto a los trabajadores como a las micro y pequeñas empresas. Yo estoy muy preocupado por las micro y pequeñas empresas, porque en un país que no hay crecimiento económico, que hay mucha inflación, que hay mucha inseguridad, que no hay certeza jurídica, pues las micro y pequeñas empresas lo pueden pasar muy mal. Así sí, lo platicábamos la semana pasada, justamente que ustedes harán esas observaciones y esperando pues que se puedan adaptar a estos cambios para no tener ese impacto justamente en las pequeñas y medianas empresas. En efecto, y acá en la Cámara pues pasa de todo, ¿no? Tenemos cosas de risa, por ejemplo, el importante Día de la Apicultura se votó y dedicamos toda una sesión a ese tema, que pudiera desahogarse en unos minutos, pero que mira, en la Cámara solamente se está votando lo que manda la Presidenta de la República. Y en el caso de los diputados, pues el Día de la Apicultura. Y también hubo un reporte muy interesante en la Cámara, donde se nos evalúa a los 500 diputados. Uh-huh. Y los 50 más malos son de Morena. Qué raro. Y de esos, la mayoría no son plurinominales, son de mayoría. Y estos 49, las 50 es porque es una diputada, los 50 más malos tienen 49 de Morena, pero hay una que es una diputada de otro partido que tenía 2 meses como diputada. O sea, podemos decir que los 50 más malos todos son de Morena. Y pues es que salen de tómbola y salen porque votaban por el partido y no por ellos. Híjole, pues qué complicado y qué triste radiografía la que se muestra pues con esta evaluación, diputado. Efectivamente, pues son cosas, digamos que tristes, porque no hay avance, porque estamos viviendo un retroceso democrático y porque las entidades lo empiezan a padecer. Pero ahorita deberíamos de estarle poniendo todas las ganas, por ejemplo, en generar pues condiciones de desarrollo para los lugares importantes como Guanajuato, como Coahuila, como Nuevo León, pues para darle competitividad y cuando pase esta ola de Trump pues nos estemos hacia adelante. Y nada, estamos peleándonos unos contra otros. Híjole, pues ¿qué le puedo decir, diputado? Pues esperemos que todo pues trate de mejorar. Digo, se ve complicado el panorama, pero no imposible. De antemano, diputado, como cada jueves, quiero agradecerle el que nos haya regalado esta opinión y pues estamos al pendiente de hoy en 8, pues para ver cómo va el tema de la reforma electoral, porque seguramente para de hoy en 8 ya tendrán la información, ya veremos pues qué es lo que se ha estado revisando, trabajando y pues a ver qué es el documento oficial. Estaremos listos para la llamada y te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo a ti, a todo el equipo y a todo tu auditorio. Igualmente, gracias, diputado Rubén Moreira, diputado y coordinador de la fracción del PRI allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federal. Vamos a la última pausa, regreso con más.